Estamos en Proverbios 5, 21 al 23. Proverbios 5, 21 al 23. Y vamos a terminar el capítulo 5. Y el título del capítulo 5 de mi Biblia es la advertencia sobre la mujer extraña. Proverbios 5, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: pues los caminos de los hombres están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necesidad perecerá. Ahora, vamos a orar primero. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Ayúdanos para someternos a ella en gozo, en amor, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Guíanos, Padre, para apreciar la pureza como tú la aprecias, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya estamos terminando el capítulo 5 de Proverbios y hemos visto los beneficios de permanecer sexualmente puros ante Dios, a quien en realidad nosotros dedicamos nuestra fe. Él es nuestro Señor y Salvador, y como nuestro Señor y Salvador nosotros debemos ser leales a Él. Ahora, hemos sido advertidos, el otro extremo es la advertencia de las consecuencias de caer en la inmoralidad. Y aún así, en Cristo hay perdón, porque afirmamos que nuestra salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder, pero hay consecuencias por nuestra desobediencia. Dios disciplina a los que ama, y nosotros somos sus hijos por fe, por la fe. Entonces, si nosotros vemos en Primera Crónicas 21, no tenemos que ir, Primera Crónica 21, David decidió a dar un censo contra el plan de Dios y la voluntad de Dios, y Dios le dio 3 opciones a David por su desobediencia. 1, 3 años de hambre. 2, 3 meses de sus enemigos causando daño a él y a Israel. Y 3 días de la espada del Señor. ¿Qué decisión tomaría ustedes? 3 años de hambre, 3 meses de sus enemigos causando daño, o 3 días de la espada del Señor. Eso es lo que yo haría también. Pero igual no terminó bien. Él tomó la tercera opción. Y mira lo que David dijo: yo tomé la decisión, solo castígame a mí y no a estas ovejas, porque ¿qué hicieron ellos? David eligió una vez más la opción 3. ¿Y cuántas personas murieron? 70,000 personas murieron. Ahora, en nuestros ojos eso parece injusto, porque 70,000 personas tuvieron que morir. Pero nosotros tenemos que entender que ese concepto, los líderes, en realidad todas las personas debajo de los líderes, si ellos cometan pecado, también eventualmente va a afectar a todo el pueblo. Entonces, si nosotros pensamos, los líderes inevitables van a causar daño a las personas que están debajo de ellos. Si un restaurante deja de limpiar y ser higiénico y las personas se enferman, ¿qué pasa con ese restaurante? Algo está mojado acá. Se va a enfermar. ¿Y qué va a pasar con ese restaurante? Lo van a cerrar normalmente. Lo cierran, y todos los empleados, ¿qué pasa? Pierden su trabajo. Si un presidente inicia una guerra, ¿qué pasaría con los jóvenes, normalmente varones, de 18 a 25 años? Van a la guerra y algunos van a perder su vida. Algunos van a perder su vida. Así va a ser. Y nosotros tenemos que entender que hay consecuencias de nuestras acciones. Ahora, un padre puede dirigir mal a su familia, y una madre puede abandonar a sus hijos, y eso va a producir consecuencias. Ahora, nosotros
nunca vamos a perder nuestra salvación. Nunca vamos a perder nuestra posición y título como hijos de Dios a través de la fe, pero nuestra desobediencia va a tener consecuencias. No lo quiero decir, pero es así. Yo lo entiendo, ustedes lo entienden, es parte de. Ahora, yo no estoy dando una lista de lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer, porque eso solamente es moralismo. Tú puedes dar una lista, haga esto, pero finalmente es solamente una lista de las cosas que debemos hacer, pero no lo hacemos en Cristo. Entonces la mayor advertencia de Salomón en el versículo 23 es a los alumnos, y mira lo que dice en versículo 23, pues los caminos de los hombres están delante de los ojos del Señor. La mayor advertencia no son las consecuencias, es que pecamos contra Dios. Esa es la mayor advertencia que Él les da a estos jóvenes, futuros líderes, varones, y Él le dice, por favor, cuídate de la pureza, cuídate, porque no va a terminar bien. Dios está activamente involucrado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Él está involucrado, Él no está separado de nosotros, Él está trabajando en nosotros para la gloria de Él. Judas, versículo 24-25, nos recuerda que Dios nos protege de la caída. Yo no estoy hablando acá de perder nuestra fe en Cristo, pero vamos a luchar con el pecado. Vamos a caer de vez en cuando en el pecado, pero Dios va a preservar a los santos y nos va a mantener puros delante de Él, porque Él es Dios. Pero Dios está interesado en mi vida, como está interesado en tu vida. Pero también está interesado en cómo nosotros lidiamos con la tentación y qué pasa cuando nosotros caemos a esa tentación. Y Él espera que nosotros dependemos de Él más y más cada día y menos en nosotros. Y por eso Jesús enseñó a los discípulos a orar en Mateo 6:13. ¿Qué dijo Mateo 6:13? Y no nos deja caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Todos estamos llamados a orar esto por nosotros mismos todos los días y por la iglesia. Y cuando negamos a orar eso y aplicarlo en nuestras vidas y en nuestra oración, va a acabar mal. No todas las veces, pero va a acabar mal. Ahora, según versículo 23, Dios no solo vela por nosotros, sino que observa nuestro camino. Dice, y Él observa todos sus senderos. Observa tiene la idea de balanza y significa pesar el camino de uno, examinar o buscar. Eso es lo que significa. Dios mide nuestros caminos porque nos ama y tiene un amor por sus hijos. Cuando nuestros hijos empezaron a caminar, nosotros ellos no sabían, a veces sabían, estábamos detrás de ellos para que no se caiga así. Y a veces se caía y a veces no. Pero la mayoría de las veces los padres, antes de caerse, agarraban a sus hijos. Dios siempre está pendiente de nosotros, siempre está pendiente de nosotros y muchas veces lo olvidamos. Nos ama lo suficiente como para salvarnos por gracia en la fe y para disciplinarnos porque somos sus hijos. Él nos ama y nos disciplina. ¿Cómo sabemos que nos ama? Porque nos disciplina. Entonces la inmoralidad es primero un pecado contra Dios. Vamos a leer 1 Corintios. No recuerdo qué capítulo es. 1 Corintios yo creo que es 13. Puede ser. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruye a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. No saben que sus cuerpos, yo creo que es capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6 o 7. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne.
por el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero la fornicación, uno está pecando contra su cuerpo, su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Nuestros cuerpos han sido redimidos por la sangre de Cristo. No nos pertenece. Tan sencillo, tan simple. La inmoralidad es combinar lo santo con lo profano. Y Dios odia eso. Y no podemos ser. Y a veces solamente pensamos que es el acto físico, pero podemos cometer el pecado acá en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que buscar la pureza. No lo vamos a hacer perfecto, pero cada día vamos a mejorar. Y es el punto. Cada día vamos a mejorar. Y vamos a descansar más en Dios y menos en nosotros. Pero es esa gracia que tenemos en Cristo que nos va a preservar en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque Cristo desea que nosotros nos parecemos como Él. Eso es lo que Él desea. Entonces, cuando pecamos, conlleva esa idea que vamos a salir claramente de los caminos de Dios y no cumplir su justa demanda. Vamos a terminar ¿qué? Atrapados. ¿A quién le gusta ser atrapados? Yo tengo un juego que hago con mis hijos que cuando eran chicos, ya no lo puedo hacer. Con Elian no lo puedo hacer, atrapar a mis hijos. Y el juego es que ella tiene que salir. Y siempre digo, tú tienes que tocar un botón o tocar esa camisa que está cruzando la habitación. Eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces mi hija normalmente llama a sus hermanos, ¿puede tocar esa camisa para que mi papá me pueda soltar? Ok, está bien. Y para que ella no hable, yo tapo su boca. Hay trampa, hermanito. Hay ventajas de ser padre. Pero Dios no quiere que nosotros caemos en pecado, porque finalmente va a terminar mal, va a terminar atrapado. Eso no significa una vez más que va a perder tu salvación, pero va a terminar mal, no solamente para ti, sino lo que están alrededor de tu persona. Entonces, en la gracia, Dios nos disciplina. Nos disciplina. ¿Cómo nos disciplina? A veces nos disciplina como Él disciplinó cuando algunos hermanos tomaron la cena del Señor indignamente. ¿Qué pasó con esos hermanos en 1 Corintios capítulo 11? Algunos estaban enfermos, otros murieron. ¿Por qué? Porque tomaron la cena del Señor indignamente. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que cuidarnos, porque la mayor advertencia es que pues los caminos de los hombres están delante de los ojos del Señor. ¿Quién está mirándonos todos los días? Dios. Sin excepción, ¿hay un lugar a donde es privado? No hay un lugar que es privado. En cualquier lugar Dios está. Y nosotros pensamos que Él no está mirando, pero Él sí está mirando. Él nos perdona y hay gracia en el Señor, yo lo sé. Pero a veces la gente se va a quejar, hermanos, pero ¿a dónde está el amor y a dónde está el perdón y la gracia de Dios? Cuando ellos escuchan que Dios mató a alguien por tomar la cena del Señor indignamente. La falsa premisa con esa declaración es que confundimos el sufrimiento e incluso la muerte por nosotros, por nuestros pecados, con el juicio eterno. Son cosas distintas. Si yo muero por un accidente, por ir rápido en la moto, ¿yo voy a perder mi salvación? Era una mala decisión. ¿Yo voy a estar en un lugar menos en la casa del Señor? No. Vamos a estar juntos. Todos los hijos de Dios van a estar juntos. Pero nosotros confundimos las cosas. Confundimos la disciplina, confundimos el sufrimiento, aún la muerte, con el juicio eterno. Y no es igual, no es igual para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, disculpa. Y el hecho que nosotros somos amorosos, tenemos que disciplinar por nuestros pecados, porque Él nos ama. Es parte de la salvación, es parte de ser hijo de Dios. 1 Corintios 11:32 nos recuerda. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, nosotros no vivimos en constante disciplina. Es cuando pecamos. Nosotros vivimos debajo de la gracia, debajo de amor,
Pero en este contexto estamos hablando de jóvenes que estaban cayendo, que tenían la posibilidad de caerse en la inmoralidad. Y esa inmoralidad tiene consecuencias. Y nosotros muchas veces olvidamos esas consecuencias y olvidamos que Dios está mirando. Pero el perdón no se puede perder porque Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pasado, presente y ¿qué? Futuro. Pero va a haber consecuencias y tenemos que entenderlo. Entonces el resultado se ve en versículo 23. Miren lo que dice. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necesidad perecerá. Cuando el hombre se da y la persona se da a la inmoralidad, finalmente va a terminar mal. Este terminar mal puede ser tener hijos como otras muchas mujeres o con muchos hombres y va a pasar una dificultad criando sus hijos. Eso puede ser una enfermedad. Puede ser. Eso también puede significar una reputación totalmente dañada. Puede significar que nosotros vamos a terminar en divorcio, vamos a decir. Puede significar eso. Todo depende en el contexto. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de la inmoralidad, porque la inmoralidad no termina bien. Y yo conozco varios pastores que han caído. Yo estoy hablando de pastores que han caído por esto. Busca en el internet ahora. ¿Cuántos pastores de mega iglesias en los Estados Unidos y a nivel mundial están cayendo por inmoralidad? Uno cayó, yo creo, hace 2 semanas. Porque en los 80s, ese pastor abusó de una niña y salió ahora. ¿Porque salió ahora es menos válido? No, todavía es pecado. Todavía es pecado. Y hay varios pastores que han caído en relaciones inapropiadas con el sexo opuesto. Y eso está causando daño y mala reputación del nombre de Cristo dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos vemos todo el capítulo 5, él empieza el versículo 1, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Ahora, hijo mío, escúchame. Nuestra tendencia, y para los adolescentes, ¿queremos escuchar a nuestros padres? No. Yo no quería escuchar a mi padre. No era creyente en eso entonces, pero no quería escuchar a mi padre. Cuídate, mi hijo. Y yo, sí, está bien, está bien. Y yo hacía lo que quería hacer. Eso no es saludable. Y no solamente eso, el mundo me animaba para hacer esas cosas. Yo tenía 2 contras. No quería escuchar a mis padres y después seguía el corriente del mundo. Encima de todo eso, no era hijo de Dios. Entonces podemos engañarnos, pero al final morirá por falta de instrucción. Y cuando dice falta de instrucción, nosotros pensamos que no había instrucción. Ellos simplemente ignoraron esa instrucción. Ignoraron esa instrucción y causaron daño en sus vidas. Y recuerda, solamente tenemos esta vida acá. Yo tengo familiares, yo tengo amigos que tienen hijos en todas partes y no pagan nada. Y ellos viven escondidos porque no quieren pagar. Ellos trabajan debajo de la mesa para no pagar impuestos, porque allá ellos toman el sueldo para pagar alimentación. Todo eso para esconderse de las consecuencias de la inmoralidad. Nunca termina bien, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que es Dios que nos está mirando. Es Dios que nos está mirando. Y en esa mirada, Él nos mira como hijos adoptados a través de la sangre de Cristo. Él no está diciendo, castigando, hablando fuerte a nosotros. Él está diciendo, mi hijo, escúchame. Escucha mi palabra. No cede a esa tentación, porque eso no va a terminar bien. Y déjame decirte algo. Algunos van a decir que 100% va a terminar mal. Espiritualmente 100% va a tener un efecto. Pero no todas las veces va a terminar mal, entre comillas.
no todas veces va a terminar mal. Puede ser que tú puedes caer en pecado, inmoralidad y nada pasa. Pero cuando pasa de nuevo, algo va a pasar. Espiritualmente va a tener consecuencias, eso sí, no podemos negar. Pero la inmoralidad es algo que en cual nosotros tenemos que cuidarnos porque el mundo está saturado con ella. Entonces mi responsabilidad es proteger y comunicarlo a ustedes. Su responsabilidad es a proteger a sus hijos. Eso es su responsabilidad, proteger a sus hijos. No es la responsabilidad de la iglesia proteger a sus hijos, aunque la iglesia tiene una responsabilidad mínima, pero la gran responsabilidad cae sobre ¿quién? Los padres. Yo no voy a rendir cuenta por tus hijos como ustedes no van a rendir cuenta por mis hijos. Aunque todos tenemos que cuidar de nuestros hijos. Las responsabilidades son de ustedes y colectivamente de nosotros. Tiene que enseñar a sus hijos. Tiene que combatir lo que ellos están mirando. Los dibujos de hoy en día son horribles. Si se dan cuenta, lo que tienen pequeños, yo tengo que mirar cada programa para ver lo que mi hija puede ver. ¿Por qué? Porque ellos hablan del género, de la homosexualidad, de parejas del mismo sexo casándose dentro de los dibujos. Y nosotros no podemos aceptar eso, ni un poquito. Porque las mentes de nuestros hijos son bien formables ahora. Van a observar todas esas cosas. Y el mundo quiere normalizar esas cosas. Quiere normalizar la impureza, la inmoralidad, pero no podemos aceptarlo, ni un poquito. Ni un poquito. Y yo sé, eso suena fuerte. Aún la ropa que mis hijos usan, ni un poquito. Y van a decir, no, eso suena un poquito muy extremo. No es extremo. Porque hay personas afuera que quieren sexualizar a nuestros hijos. Y tenemos dos opciones. Decir sí, ignorarlo. Y ignorarlo es para decir, sí, toma, tú puedes hacer lo que tú quieras con mis hijos. O decir, no, nosotros vamos a pararnos por principios bíblicos. Entonces, te animo. Cuando nosotros pensamos en la inmoralidad, piensa la gravedad de ese pecado. Sea en el corazón, sea en el acto físico. Cuídense. Porque nosotros no podemos manejarlo a solas. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Y este es uno de los pecados en cual nadie quiere asociar ni hablar. ¿Se dan cuenta? Son pocos que hablamos de eso. No queremos esto, lo puedo manejar. No es algo que podemos manejar. Es algo que nosotros tenemos que abrazar y decir, no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito el cuerpo de Cristo, yo necesito la palabra porque yo no lo puedo manejar solo. Y eso nos cuesta a veces manejarlo solo. Pero estamos acostumbrados a ser individualistas. Y eso no es bíblico, hermanos. Entonces simplemente meditan. Estamos siendo puros, sin contaminación. Puros sexualmente, sin tener inmoralidad en nuestras vidas. Porque eso puede destruir tu vida. Y todos nosotros conocemos a alguien que han caído. Y eso no significa que no hay perdón. Escúchame, por favor. Hay perdón en Cristo. Pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias por las decisiones que tomamos. Y si podemos evitarlo, vamos a evitarlo. Y podemos, descansando en el Señor, descansando en su palabra, predicándonos cada día y recordándonos, Señor, te necesito. Señor, guíame a no caer en tentación. Señor, te amo. Señor, protégeme. Sacando las cosas en mi vida que tengo que sacar. Si eso significa botar la tableta, significa eso. Son cosas pequeñas que no pensamos. Si significa apagar el celular, el momento que tú entres a la cama, amén. Sea lo que sea. Yo no estoy diciendo que no vivan sin celular.
Simplemente son tomar esos pasos correctos para proteger a nosotros y proteger a nuestros hijos. Porque esas cosas normalmente destruyen el matrimonio. Normalmente nos volvemos más enojados. Yo justo estaba hablando con un amigo, y lo mencioné la semana pasada, pero su esposa me mencionó que él estaba luchando con pornografía. Y uno de los resultados de eso, estaba bien enojado todo el tiempo. Y no es la primera vez que yo escucho eso. Porque su esposa nunca cumple lo que las mujeres en las pantallas pueden cumplir. Esposas que simplemente dicen, mi esposo no da lo que yo necesito, entonces voy a buscar afuera. Y lo justifican. Todas esas cosas causan daño. Hombres declarando en diferentes partes del mundo que son mujeres para entrar en los servicios de las mujeres para aprovecharse de las niñas. Eso también está pasando. Tenemos que proteger a nuestros hijos y tenemos que ser sabios. Porque este mundo está entrando en siendo peor. Y si no se dan cuenta, está empeorando, no está mejorando. Entonces, mientras no mejoras, amén, ya sabemos eso, pero tenemos que mejorar en aplicar la palabra de Dios y instalarlo en nuestros corazones y mentes. Tenemos que hacer eso, y todos los días.